Mauro, la familia Álvarez siempre tiene mucha tradición aquí en actividades de tipografía. Háblanos un poquito de Balmori. Balmori formó con Alberto Aguirre el primer sello editorial y publicaron la obra completa de León de Grey. ¿A dónde tiene la tipografía Balmori? La tuvo en el Parque de Boston. ¿Y cómo era Balmori? Buen diseñador, bastante culto. Fue el que dirigió Ledú por mucho tiempo y se encargó en publicar las obras completas de Fernando González. ¿Cuál era el círculo de amistades de Balmori? Alberto Aguirre, el Museo Odisea, Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruiz, Oscar Hernández. Oscar Hernández, fue el mayor, desde Barranquilla. El deseo de ser escritor tuyo, ¿desde cuándo comienza? Desde los 4 años de edad. Sentí que iba a ser escritor. Yo creo que la literatura es para sentirla y no para intelectualizarla. ¿Vos dónde naciste aquí en Medellín? Maracaibo con Girardot. ¿Y en qué parte exactamente? Maracaibo con Girardot. Pero qué número de la casa no sabes. No. La casa todavía... De Bellas Artes. Ah, ya. ¿Y cómo era Medellín en ese tiempo? Era una provincia en esa época estaba destapada la quebrada Santa Elena. Bellas Artes, que Bellas Artes primero fue el primer manicomio de Medellín. Allá estuvo Epifanio. ¿Sí? ¿Te tocó cuando estaba todavía el manicomio allá o no? En Bellas Artes no. ¿Cómo era la Santa Elena destapada, bonita o no? Había un puente que unía a Girardot, en Girardot con la playa, había un puente. Lo recuerdo vagamente. ¿En qué escuela te hiciste primaria? Pablo Tobón Quintero, ¿Y a dónde quedaba? la playa con Córdoba. ¿Y el bachillerato? La Universidad de Medellín. Allá arriba en Buenos Aires. Eso. Ya estaba Balmori muy grande o no. Balmori no, Orión. ¿También estudiaste con él o no? Me llevaba a mí casi 20 años. Pero no estudiaste también en la Medellín. Luego en la Medellín, cuando él fue rector de la universidad, pero Sí. no el bachillerato. No, pero me refiero a que no sabía lo de la edad. Pensé que de pronto habían estudiado juntos. No. Háblanos de la familia tuya. ¿Tu papá cómo se llamaba? Amadeo Álvarez, Amadeo Álvarez. ¿Y era que se dedicaba a tipógrafo también? el mejor diseñador de muebles que tuvo el país. Sí. ¿Y dónde tenía él el negocio? En Maracaibo con Girardot, donde vivía. En la misma casa. Sí. ¿Y nunca te gustó ser diseñador de eso ni nada? Es dibujante Ah, bueno. de muebles, pero nunca me interesó la artesanía. De esas lecturas de infancia, ¿de cuáles te acordás? Yo me hice con Poe, con Beethoven, ¿Y con quién más? después me hice con Lovecraft, con la escuela terrorista. ¿Con la qué? ¿Con qué? Con el terrorismo. ¿Y qué es eso? Contanos.
con lo que llamaban en esa época la literatura negra de underground, neoyorquina. ¿Y quiénes eran? Contame. Lo que era, por ejemplo, Henry Miller en parte, ¿no? Lo que eran los Craft, lo que era Ginder, lo que era el movimiento Big. El ambiente literario en el 60, ¿cómo era? El de nadaísmo. El que te tocó a vos. ¿Vos por qué llegas al nadaísmo? Yo creo que más bien el nadaísmo llegó a mí porque Gonzalo Arango vivía a cuatro casas de donde yo vivía en Boston. Aquí arriba En Bolivia con Ribón. en Bolivia con Ribón. Al frente vivía Fernando Vallejo. Gonzalo Arango iba a mi casa para consultar con mi hermano, que era abogado. ¿Cómo llaman tu hermano? Con Orión. ¿Hablas de literatura o No, leyes? hablar de derecho. Sí. Cuando él estudiaba. Entonces, ¿vos venías al Metropol también o no? Y yo vine al Metropol, pero por el jazz. Conocí el nadaísmo, pues todos sus componentes y eso, pero literariamente me enseñaron un poco. Yo ya tenía conocimiento bibliográfico de lo que a ellos les interesaría después. ¿Cuánto tiempo estuviste en nadaísmo? Por una década, Pero no como integrante. Pero vos publicaste en el Antología de Poetas Nadistas, estás vos. No estás ahí. Acordate, decinos algo de Amílcar. ¿Conociste a Amílcar o no? Amílcar, yo creo que a Amílcar se hizo una apología de Amílcar, porque hablaba un poco francés, pero creo que fue poco lo que dejó en prosa. ¿Y en poesía no te gusta lo de él? No tuve conocimiento. No. ¿Y de Gonzalo Arango? ¿Fuiste muy amigo de él o no? La amistad con Gonzalo Arango más bien se fijó en la novela que él me robó los derechos de autor. ¿Cuál? En La Ladera. Contanos, ahora que hablas de eso, ¿por qué escribiste el libro La Ladera, el que vos escribiste? ¿Estuviste en La Ladera, ok? Estuve un año. ¿Y por qué? Para poder escribir la novela. ¿Y por qué estuviste allá? Por contrabando de armas, Sí, pero armas ¿de qué tipo? Contanos. armas de fuego, Sí, ¿y dónde las traían? de Buenaventura, Sí. ¿Y eran escopetas o revólveres? de revólver, pistolas. Pero los vendías aquí en Medellín. No, a ver, yo me hice encarcelar por ese motivo, Sí, para poder escribir una novela sobre el presidio. sobre el presidio. Yo vivía a escasas cuadras de La Ladera y estudié en la normal de Barón, que Pa- queda arriba de La Ladera, El bachillerato. parte, porque yo recorrí 18 colegios. Pero hablemos primero de la estadía tuya en La Ladera, ya que lo comentaste de eso. La Ladera en ese momento, ¿cómo era? Era el presidio más peligroso del país. Allá conocí a Toñila, que fue el que me enseñó La Ladera. Pero Toñilas era como una especie de Robin Hood, ¿cierto o no? ¿O era peor? Pero Toñila era como el más culto de La Ladera. Y fue el que se jugó en La Ladera diciendo de mujer. Él pagó casi unos 10 años de presidio por la muerte de un ingeniero a manos de él. Contanos de la cárcel, mucha droga y mucho marica, ¿o no? El director de esa época era una loca, ¿Cómo se llamaba? no recuerdo. No recuerdo. ¿Y en qué patio te tocó estar? Entonces, Sí. lo recorrí para poder escribir. ¿Te acordás de la...? El cuarto, el segundo, el primero, la Guayana,
y la cantidad de homicidios que había allá. Y la arquitectura, ¿sabes qué es? La ladera la hizo Agustín Guevara, ¿o no? ¿Quién la hizo? El belga, Agustín Guevara, el que hizo el palacio. ¿No sabías eso? Entonces estuviste en la ladera para tener experiencia para escribir el libro sobre la ladera. Bueno, ¿y por qué dijiste que Gonzalo te lo robó? Eso lo confirma Alberto Miguel en la correspondencia que tuvo Gonzalo Arango con Alberto Miguel. Ahí figura. Para el libro Memorias de un presidiario, ¿cierto? No recuerdo. ¿No recordás eso? Que fue el libro que él dice que estuvo en la ladera. No, él estuvo en el rastrillo de la ladera, o sea, en el zaguán de la ladera. Sí. 24 horas. No más. ¿Cómo te parecía Gonzalo Arango como escritor? Él me consultaba mucho a mí sobre cómo novelar. Sí. Y yo creo que el nadaísmo nunca produjo un novelista. ¿Y Humberto Navarro no te gusta? ¿Qué novelista? El novelista de ellos. Humberto Navarro, ahí lo apodaron el cachifo. Sí. El cachifo es un término que en Bogotá quiere decir ladrón. Sí. Cachifo. En el lugar de Bogotá. Cachifo desconocía las técnicas de novelar urbano y creo que el nadaísmo las desconoció siempre. ¿Y Eduardo Escobar fue amigo tuyo? Yo publiqué un libro que editó yo en Antorcha, ¿Cómo se llama el libro? segunda persona, El de poesía. el de poesía. Y recuerdo que Eduardo Escobar me dejó endeudado con la parte que le correspondía del pagar. ¿Y cómo te parece Eduardo como poeta? No agrega nada. ¿Pero fuiste muy amigo de él o no? Yo creo que Eduardo Escobar nunca pude ser amigo de él. ¿Y de Jaime Espinel? Jaime Espinel dejó un libro de cuentos sobre Manrique. Yo estuve con él en Nueva York en una época. ¿Y qué estuviste haciendo en Nueva York con Jaime Espinel? Yo estuve conociendo Nueva York como estructura para fijar la prosa narrativa que iba a escribir después. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Nueva York? 6 años. No fregues. ¿Y en ese tiempo estaba también Amílcar por allá o no? No. Estuvo allá. Pero esto en Estados Unidos, pues bueno. ¿Y Malgren estaba allá o no? Magro fue el que me ilustró ese libro que usted tiene ahí. Sí. El gran dibujante. El sueño de los párpados. ¿Dónde vivía Malgren aquí en Medellín? En Girardot con Maracaibo, a la vuelta de donde yo viví, de donde yo nací. ¿Y Eduardo Escobar dónde vivía? Casado. No, ya cuando empezó con el Nadaír. Cerca a la clínica de Rosario. ¿Y dónde vivía Humberto Navarro? No se acuerda. ¿Y Amílcar? Amílcar vivía Por Perú. en Perú, ¿Perú con qué? como con San Juan, por la avenida Con San Juan del Corral. Juan del Corral. Ahí vivía con el papá, ¿no? Él era un mecánico dental. ¿Un mecánico qué? Mecánico dental. El papá de Amílcar. Así. Oiga, yo le digo, ¿usted llegó a estar en reuniones con los nadaístas o no? ¿En reuniones o no? Entonces esa foto que hay por ahí, donde estás vos, Gonzalo, Amílcar, Jaime Espinel, ¿qué fue aquí en el Parque de Bolívar? ¿Qué están haciendo ahí? Pero era el reunión que teníamos con Manuel Mejía Vallejo, con Oscar Hernández y eso, en el Parque Bolívar.
¿En qué parte era eso? ¿En qué parte eran esas reuniones? Ahí cerca del Teatro del Libertador, en la banca. En una banca. De tu estadía en Nueva York, ¿qué experiencia sacás? ¿Allá publicaste alguna cosa o no? No. Es que yo tengo una cultura literaria más bien en inglés, Sí. en castellano. Pero entonces, ¿en Nueva York qué hiciste? En Nueva York, trabajé como camarero en el segundo restaurante más prestigioso de Nueva York, ¿Cómo se llamaba? Braya Esclava, ¿Y por qué te viniste de Nueva York para acá? porque no podía escribir allá ni leer. No. ¿Y hablar mucho con Cachifo por allá o no? Con Jaime Espinel o no. No, él vivía con una cuerpo de paz, Con la mujer de él. con Marta. Sí. Él vivía en Manhattan. Ahora, después de tanto tiempo, ¿por qué decís que no te gusta el nadaísmo? Porque fui víctima de él, ¿En qué sentido? en que siempre me consultaban, robaban manuscritos, siempre fui como un extraño para ellos. Claro, además yo nunca convoqué como con todo ese manifiesto nadaísta que fue una copia vulgar del surrealismo. ¿Y con Alberto Escobar la fuiste bien o no? Alberto Escobar, yo estuve con él en Nueva York. Sí. Él después vino acá como Portoqueda y publicó un libro de poemas, creo yo. Después el alcoholismo como que no le permitió indagar más en la literatura. No dejó sino unos cuantos poemas. Es que yo creo que el legado literario del nadaísmo es muy escaso, pero muy pobre. ¿Conociste a Otamario aquí en Medellín o no? José Mario siempre amenazó con escribir novelas. Nunca hizo nada. Y con Darío Lemos, que fue amigo tuyo. Yo creo que Darío Lemos nunca tuvo amigos. No. ¿Qué relación tuviste con las drogas en esa época? ¿Sí? Con las drogas. En el 60. Yo probé las drogas, pero para escribir sobre ellas. ¿Y qué drogas probaste? El opio, el ácido lisérgico, la marihuana, la cocaína, la heroína, y siga contando. Pero con todas ellas nunca tuve experiencia literaria, excepto con el hipnotismo. Pero vos estuviste también en hospital mental o no. Estuve varias veces, ¿Y por qué razón? porque en esa época escribir era una irreverencia. Además, Alberto Aguirre persiguió el nadaísmo. ¿Usted recuerda a Ñato? Al detective. Alberto Aguirre, Manuel Mejía y el Ñato persiguieron el nadaísmo. ¿Y de qué manera lo persiguió Alberto Aguirre si es muy cercano a ellos? Ellos se asesoraron de un grupo de psiquiatras de acá, que los apodábamos los electricistas. El tipo que ingresaba al hospital mental era víctima de los choques eléctricos. ¿A vos te pusieron choque eléctricos? Cuando a mí me iban a poner el primer choque eléctrico, yo me jugué en el carro del psiquiatra. En esa época era un español, Turón. Eso era allá arriba en... Eso era en Bello, En Bella, estaba en Bello el hospital. y en Aranjuez. Y te llegan a poner choque eléctricos. No, me pusieron uno peor que fue el insulínico. ¿Y qué es eso? Era una descarga líquida intravenosa. Eso lo dejaba uno dopado por lo menos para una semana.
¿También estuviste en Aranjuez o no? ¿O ya? Estuve en Aranjuez. ¿Y cómo era eso allá? Fue el segundo manicomio que tuvo Medellín después del Desde la playa. desde la playa. Y... Allá probé lo que era la camisa de fuerza. ¿Pero te llevan allá por escándalos o por la droga? No, pero es que la iglesia en esa época tenía mucho poder. Entonces no era bien visto que uno, por ejemplo, escuchara a Beethoven o escribiera. Era una irreverencia. Y yo creo que Manuel Mejía tuvo que ver mucho con todo esto, con la persecución. Sí. Porque el que no escribiera costumbrismo era un irreverente. ¿Y Alberto Aguirre por qué tenía que ver también con eso? Alberto Aguirre por sugerencia de Manuel Mejía. ¿Pero vos fuiste amigo de los dos o no? Era como supervisor de esa generación. Alberto Aguirre nunca vio bien en la... Una forma de apresarte, iban a la casa por vos, te cogían aquí en el centro, para apresarte, para llevarte para el manicomio. No, la persecución para llevar al manicomio era acá en Junín. Llega la policía y te llevaba. Lo apresaban a uno, pero era por medio del gas. En la bola te llevaban. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el manicomio? ¿Cuántas veces? En Aranjuez 2 meses. Allá probé lo que era la camisa de fuerza. Allá en Bello 4 meses. ¿Y nunca has llegado a tomar droga psiquiátrica ni nada? En esa época lo que hicieron era el psiconal, me parece, o la roja que llamaba. De los nadadistas que estuvieron en el manicomio solamente fue Darío Lemos entonces, pero más tarde, ¿cierto? Que no recuerdo que ellos hubieran estado en el manicomio. Sí, no recuerdo. ¿Y qué más te acordás del manicomio? Esa estadía tan dura allá, A ver, allá comencé a escribir. en el manicomio. ¿Y qué empezaste a escribir allá? Ah, ¿Qué empezaste a escribir allá? cuentos. Sobre el manicomio. A ver, fue que yo nunca fui poeta, sino un narrador. Pero hay una cosa, el libro de poemas que escribiste con Eduardo entonces, ¿cómo salió? A ver, ese fue un libro que me pidió que escribiera Eduardo para que publicáramos a 4 manos. Sí. Eduardo Escobar se quedó con el libro, viajó por todo el país y nunca habló de mí. En Manizales creo que lo interrogaron acerca de quién era yo, el otro. Eduardo Escobar nunca dio razón de eso. La otra vez me estabas contando que vos sos un poeta maldito, un escritor maldito. No, eso fue un término que me legó Gardiazabal. ¿Y dónde lo conociste a él? Yo trabajé con Gardiazabal acá, ¿Y en qué? en periodismo. Sí, Gardiazabal, ¿qué hacía? No, él era periodista acá, ¿Pero para quién? ¿Para el colombiano qué? para el colombiano. ¿Y dónde lo conociste a él? Acá, en Medellín, no sé en dónde, creo que en el Metropol o algo así. ¿Y hablar mucho con él o no? Trabajé con él en el periodismo. Y él fue el que me dijo de que yo era un escritor subterráneo. Ah, Porque ok. publiqué el crimen del fabricante. Una cosa ahí. Había cosas ahí. Entonces la fuiste bien con Gustavo. Trabajé con él y con Memo Ángel ¿Y con Memo Ángel a dónde? en el correo. Ah, no, porque el correo quedaba aquí en Bolívar, ¿cierto? Aquí en Bolívar, sí. ¿Y qué hacías en el correo? ¿Escribiste textos también? Hacía crónicas allá. ¿Y sobre qué escribiste? Crónica urbana. Sobre literatura. ¿Y todavía hablas con Memo, no? No. Pero, ¿y Memo qué escribía en el correo? A mí me tocaba hacer tijera a lo que él escribía porque era muy largo.
Entonces era corrector en el correo. corrector en el correo. Hablando del correo, ¿cómo era? Ese era el señor Sañudo, ¿cierto? El director. ¿No te Eso acordás? quedaba aquí en el edificio Portacomillas. La corrección de los textos, ¿ok? No, los talleres del correo. Porque el correo, acordate, en Bolívar Bueno, aquí, Sí, pero aquí en Bolívar ahí siempre funcionó, ¿cierto? Ahí siempre funcionó el correo. Ah, bueno. ¿Y qué hacías en el correo? Contame, eras era corrector. corrector de pruebas y escribía columna literaria. ¿Y cómo era te tocó con Belecefe también? Desde siempre. Sí, el caricaturista. No lo conocí. No lo conociste. Yo conocí fue el del colombiano. Belecefe también trabajó en el colombiano. Háblanos de un día de trabajo en el correo. ¿Trabajas de día o de noche? No, trabajaba 1 o 8 horas corrigiendo pruebas. Y después tenías para acá, Sí. para el centro. A ver, hombre, porque yo fui prematuro en el conocimiento literario. Porque Van More era el que decía Medú. Yo leía todo lo que salía de Medú. Muy importante la etapa del correo, ¿no? Y ahí te publicaron también textos, crónicas tuyas y poemas, ¿o no? Y en el diario. ¿El diario donde quedaba? Ahí quedaba como Por Colombia no era. por el hospital de San Vicente, cerca de la Universidad de Antioquia. ¿Y quién dirigía el diario? Este ciclista que era muy famoso. No. El que trabajaba en el diario. Eligio Arboleda. Elige Arboleda. Él murió en Cartagena. Era también automovilista, ¿cierto? No, él era ciclista de un paro partido. Ah, bueno. Yo trabajé con él allá en el diario. Y también de corrector. Trabajé como columnista literario. Ahorita hablabas algo que me llama la atención, que a pesar de que eres poeta, ya no te gusta la poesía. No, porque yo nunca fui poeta, escribí poemas. ¿Y por qué dejaste la poesía? Porque no fui poeta. No, por eso. ¿Por qué dejaste el nadaísmo? Porque no me agregaba nada bibliográficamente. Nunca tienes cartas de Gonzalo ni de ninguno de ellos. No, porque yo nunca concebí a Gonzalo como un genio. ¿Vos conociste a Fernando González o no? Fui varias veces con Manuel Mejía. ¿Y a qué fuiste allá? ¿En peregrinación o qué? La esposa de Fernando González era emparentada con Orgogo, Berenguer, con Margarita. ¿Con quién? Margarita. Con Margarita, la esposa de Valmoro. La esposa de Orgogo. Además yo iba donde Fernando porque él formó con Darío, el mismo nosotros. Pastor. Darío Pastor formó la primera oficina de Ágil. ¿Y qué es? Fernando González vivió en Ágil. ¿Y dónde queda la oficina? Donde era la gobernación, en el segundo piso. ¿Y cómo era el trato de Fernando González? ¿Era como muy amable o no? Yo recuerdo una anécdota de Fernando con Manuel Mejía. Fernando le dijo a Manuel de que cómo podía escribir con tanta resistencia física. Fernando González era un tipo más bien como sardónico. También conociste a Fernando Vallejo, ¿cierto? Que Fernando vivía diagonal a donde yo vivía en Boston. ¿Y llegaste a hablar con él o no? Hablaba con él, pero sobre música. Él era músico, pianista, ¿cierto? Y él aquí en Medellín tampoco escribía, ¿cierto? ¿Ah? Tampoco escribía aquí en Medellín. Él
viajó a México muy temprano. Yo creo que lo primero que publicó en México fue Los Goyes, una obra sobre gramática. ¿Y nunca has vuelto a hablar con él? No, No. no, porque son géneros literarios diferentes. No, pero no sos amigo de él todavía. No. ¿Cómo era Fernando Alleo en ese tiempo? Él casi no salía de la casa, era muy introvertido. Además, por ser homosexual. Bueno, hablemos de tus libros. El primer libro que publicaste fue de La Ladera, ¿cierto? No, el que vos tenés ahí. El Señor de los Párpados. El Señor de los Párpados, ¿cómo surge la idea de escribirlo? No recuerdo el tiempo. Ni el tema ni nada. ¿O es que no te gusta hablar de ese libro? No, es que no lo recuerdo. ¿Y cómo te hiciste amigo de Malgren para que te hiciera el dibujo? A ver, Magri me dio la vuelta de donde yo no estoy Sí. en Maracaibo con Girardot. Magri era un tipo muy culto y un gran dibujante. Él era el que nos enseñaba en la casa de él oíamos música barroca, clásica, ¿Y fuma- mucho conocimiento del jazz en esa época. ¿Y fumar mucha marihuana o no? No, él no fue adicto a ninguna. No. Pero sí a los muchachos, ¿cierto? Él era homosexual. ¿Verdad? Y comprar otra más moderna. Mauro, hablabas ahorita de que era el medio. Y contame qué es eso. Medio quiere decir tener el sexto sentido muy desarrollado, que es lo que me permite a mí imaginar. Ah, pero yo pensé que te comunicabas con espíritu y todo eso. En un comienzo el medium trabaja con el hipnotizador. Después, cuando uno tiene ya experiencia en el trabajo, se hipnotiza a sí mismo. ¿Ya has hecho eso? Más de 40 años. Y contame cómo es ese proceso. El proyecto, El proceso, ¿cómo es? Mira, yo creo que la mayoría de la gente ignora qué es imaginar. La mayoría de la gente piensa. Pero el artista fantástico imagina. La imaginación es un cuerpo, es algo sólido, que se siente. ¿Y lo has aplicado en tu literatura o no? Contanos. Pero es que por eso escribo literatura fantástica. El resto sería imposible. El libro de las mariposas tiene que ver con eso. El libro este y 40 más. ¿Tener muchos libros guardados o qué? Son por ahí 40 libros. Ya están digitados, está en la USB, que estoy terminando. De los... Entonces, la novelística urbana de Colombia es pobre en ese sentido, en que escriben tangencialmente, o sea, hacen periodismo con la literatura. En otras palabras, eligen el tema para escribir. En la literatura fantástica es al contrario, es el tema el que lo obliga a uno a escribirlo. En otras palabras, es como tener una cámara aquí incrustada acá. Y de eso me di cuenta a los 5 años. Escribiste un libro sobre esa experiencia como de hipnosis. Sí, tengo un libro, hombre, que le interesa mucho a este. Me gustaría un taller de escritores de literatura fantástica. Porque
porque es que no hay acá en América Latina. Tengo un libro que se llama Algo respira en mí, que es la experiencia hipnótica en una novela corta. Pero hablando del libro que es como de experiencias de hipnotismo, todo eso. Si usted tiene un conocimiento parcial de lo que es la cuántica, No sé nada de eso. Háblanos de eso. de lo que sucede dentro del átomo. Cuéntenos. Tome de referencia a Newton. Newton se refería a los grandes volúmenes. Ahí es lo contrario, es todo lo que tiene que ver con el interior del átomo. Eso viene a ser como la cuántica, o sea, cantidad de energía. El cerebro es una réplica del funcionamiento del universo. Y usted tiene conciencia de eso. La mente trabaja al unísono del universo. ¿Qué tiene que ver eso con Virginal? El Virginal es una novela sobre la música. Sí, pero la relación con los colores. A ver, los 7 tonos Sí. son cromáticos. La música es sinónimo de colorido. Entonces usted puede, yo hice en esa novela, pues, unir literatura con música. Ahora lo que hice con la hipnosis es novela con hipnosis, que es novelar a partir de la hipnosis. Cada renglón que usted lee tiene que ver con un desdoblamiento mental. De resto se hace literatura urbana, pero tangencial, sin ningún problema técnico. ¿Por qué te preocupa tanto el problema técnico? Porque para mí la técnica es sinónimo de estilo. En otra palabra más sofisticada, la técnica es la rizoma. Rizoma es como la nata que queda después de hervir la leche. O sea, es lo que queda después de escribir medio siglo. Queda el estilo, pero sin proponerse. Eso quiere decir facilidad para que el lector me lea y vea la cosa muy sencilla. Ahora, la novela que carezca de estilo es ramplona, no va más allá del periodismo. Hablabas de que ahorita que en Medellín no hay tradición en ese sentido. El problema es que en Medellín no hay tradición de novela urbana y los novelistas que escriben en Medellín novelas sobre provincia. Además, el problema que implica no haber tradición novela urbana es que usted no tiene de dónde aferrarse para escribir. En tanto que un neoyorquino desprende la novela de otra novela sin esfuerzo. Acá es al contrario. Acá uno arranca de cero. Ahorita que hablas de Nueva York recuerdo algo, pero es paralelo a eso, que estuviste en París. ¿A qué fuiste a París una vez? ¿En qué año? Ahora por ahí una década me invitaron a unas conferencias de literatura ¿Y sobre qué tema? sobre novela urbana latinoamericana. Bueno, ¿y qué escritores No, hablas? Es que el único que narró literatura fantástica fue Borges. ¿Te leíste sobre él? No, estudié a Borges más de 40 años. Fuera de Borges,
que escribe literatura fantástica, Bioy Casares escribió una novela que se llama La invención de Morelos. Usted puede contar en los dedos de la mano los novelistas fantásticos en Latinoamérica. Es porque no imagina. Me interesó Nueva York fue porque sabía que ahí podía enmarcar la literatura fantástica que escribiría después. Ah, ya. En Medellín hay un problema. Entro a novelar fantásticamente. Y hoy, como por ejemplo, eso transcurrió en Junín con la playa. Desencaja. Porque ningún lector en el mundo va a saber qué es Junín con la playa. Entonces que usted pone Broadway, ya quedó allá. Pero eso no es negar la posibilidad de novelar a Medellín. Si novelar en Medellín tendría que ser temas anecdóticos. Y yo no escribo anécdotas. Ah, bueno. Eso se le dejo al periodista. Hablando del programa de jazz. Yo programé en Radio Bolivariana casi 2 años de música culta y después programa de jazz, ¿cómo se llamaba? El que trabajaba aquí en Colombia, el flaquito Aldemar. Con Aldemar. Trabajé en Radio Bolivariana. ¿En qué año? Por ahí 20 años. Pero si van a beber trago también o no. Si van a beber trago porque Aldemar era muy bohemio. El problema con Radio Bolivariana era que teníamos muy poco surtido en música contemporánea, o sea, música del siglo XX. Tenía barroco, pero hacíamos buen programa. Y lo comentaban a medida que ponían disco, ¿o qué? Lo comentábamos allá en la radio. ¿Y qué jazzistas te gustan? La época el genio para mí era Gershwin. ¿Y todavía escuchas jazz o no? No, ni jazz ni tango, ¿no? No. Estoy dedicado como a la música llaman dodecafónica, o la música clásica que llaman equivocadamente. Y para eso creo que hay un desconocimiento total. Se desconoce casi un siglo de lo que es la música contemporánea. Estoy terminando de pasar en la USB medio siglo de escritura. Comprendía novelas, ensayos, relatos, traducciones, comentarios, charlas. Todo tiene que ver con la literatura fantástica. ¿Cuál es la rutina tuya de escritor? Es que soy insomnio. Trabajo como de las 2 de la mañana a las 6:30. El resto leo en inglés 3 horas y saco apuntes. Y vivo aislado Todos los días. ¿Y te encontrás con amigos ahí o no? Sí, pero no hay escritores acá. Sí, no hay narradores urbanos. ¿No te gusta hablar con escritores? No hay. Ninguno. ¿No pensás que de pronto estás cometiendo una felonía? O mejor, una fechoría. No los conozco.